Grupo venezolano. Bienvenidos todos, buenas noches al Grupo Venezolano de Glaucoma, a nuestro acostumbrado webinar, reunión que tratamos de hacer por lo menos cada mes. Bueno, hoy estamos muy felices porque contamos con la presencia de un destacadísimo médico oftalmólogo venezolano, el doctor Rosendo Castellanos, quien ha cedido gentilmente su tiempo de hoy viernes en la noche para compartir acá con nosotros. Bueno, el doctor Rosendo Castellano, que para muchos no requiere presentación, es ampliamente conocido, pero bueno, voy a decirles que el doctor es médico cirujano graduado en la Universidad Central de Venezuela, es oftalmólogo quien hizo su posgrado en el Hospital Francisco Antonio Rísquez en la ciudad de Caracas. Posteriormente, en el mismo hospital hizo el fellow de glaucoma bajo la tutoría del doctor Oscar Bullón en el mismo hospital homónimo. Fue adjunto al servicio de oftalmología del Hospital Rísquez durante muchísimos años, casi 20 años de adjunto en ese servicio, encargado del departamento de glaucoma. Fue directivo de la Sociedad Venezolana de Oftalmología, ocupando a lo largo de una década diferentes cargos hasta su culminación como presidente de la Sociedad Venezolana de Oftalmología. El doctor Rosendo Castellanos es exdirector de la revista oftalmológica venezolana y fundador, junto con el doctor Vieira, el doctor Marcos Bossier y la doctora Judy Cantillo, del Grupo de Estudio de Glaucoma, una institución que dio origen posteriormente al Grupo Venezolano de Glaucoma en la actualidad. Tuvo ejercicio privado en el Instituto de Microcirugía Ocular de Caracas, IMOC, y actualmente el doctor Rosendo se encuentra residenciado en España y presta sus servicios profesionales en el Hospital Virgen de la Bella, en la ciudad de Lepe, Huelva, en Andalucía. Bienvenido, Rosendo. Gracias por estar acá con nosotros. Rosendo nos va a hablar hoy de la trabeculectomía, ya que él es un maestro de la técnica y su vigencia actual. Rosendo, bienvenido a este espacio, a tu casa, y feliz Gracias, que puedas estar aquí con nosotros. gracias. Ok, ya estoy aquí. Bueno, muchas gracias, Jesús, por la invitación a participar en tu webinar del Grupo Venezolano de Glaucoma, al cual para mí representa un motivo de orgullo estar presente con ustedes, porque como decías tú hace rato, fue un viejo anhelo de Vieira, de Marcos, de Judy y mío, de que se creara y se mantuviera como se ha mantenido, y por las personas que han pasado por su coordinación han hecho un trabajo extraordinario del cual estamos todos muy orgullosos. Bueno, agradezco mucho que se me haya invitado porque debo confesar que tengo ya 4 años fuera de Venezuela y estoy un poco lejos de la especialidad de glaucoma porque el organigrama de trabajo de mi hospital no me permitió continuar en glaucoma, sino en otra especialidad que es en catarata. Pero bueno, por lo menos sigo en oftalmología y haciendo un aporte que creo que ha sido bien significativo para la comunidad a la cual le trabajo y para mí en lo personal, porque estar todavía activo fuera de mi país, la verdad es que es un motivo de estar bien contento. Entonces, altamente agradecido por la invitación y de Jesús y de Michelle y de todos los que tienen participación en el grupo de glaucoma. Me preguntaba Jesús cuando me llamó a principios de julio que de qué quería hablar y bueno, la verdad es que no estoy actualizado en nada ahora. Entonces me pareció y él estuvo de acuerdo que hablar de la trabeculectomía, que es la cirugía de glaucoma en la que yo más hice realmente, en contraposición a las nuevas técnicas que hay para el manejo quirúrgico de esta enfermedad. Y entonces, bueno, serviría un breve recuento de mi experiencia en esta enfermedad, en este procedimiento, como abreboca ¿Dónde está para la abrir ropa? discusión, para abrir la discusión con respecto A comparativa ver, con vamos a ver.
con respecto a las nuevas técnicas. Había un ruido por ahí. Una extraña sustancia con Ok. Entonces, bueno, como tal, vamos a iniciar entonces a entrar en materia y comencemos algo pasa que no. Versiones que modo de pantalla completa. No me cambia la diapositiva. Okay. Dale a la pantalla, Rosendo, y del PowerPoint Sí. normal. O sea, haz clic sobre la imagen. Coloca el Sí, mouse, haz clic ahí sí, y dale a la exacto. flechita si quieres. A la flechita del lado derecho. No la consigo. A la flecha del teclado. Del teclado, sí. No, no me quiere cambiar, qué pena. Sí, lo habíamos probado ya. Mira, mueve el mouse encima de la pantalla. Mueve el mouse encima de la diapositiva. Sí, lo estoy moviendo. Acá, ahí. Ok, vamos a ver. Ok. Haz clic ahí. Ahí está, Correcto. bueno. No sé, bueno. Agradezco, A ver, disculpe, sí, perdón, creo que va a cambiar. Sí. agradezco a los participantes, por favor, apagar los micrófonos. Bueno, entonces la trabeculectomía se inicia en el año 1968, cuando Keynes en el Moorfield, en Inglaterra, la describe por primera vez y presenta sus trabajos relativos a esta forma, a esta creación de un bypass entre el globo ocular, entre el interior de la cámara anterior y el exterior del ojo, en una forma en que el líquido, el exceso de humor acuoso saliera del ojo sin producir una pérdida o una pérdida total o una hipotonía total del ojo. La historia cuenta que paralelo a esta descripción de Keynes, ya en Colombia Vasco Posada había hecho trabajo que me en traiga el este cuaderno de sentido matemática y para ver en qué se para está muchas viendo, personas porque le no, atribuyen a todavía Vasco están Posada así la como el creación de proceso de inicio porque cambiaron de rector y de eso, esta pero sí, técnica. estamos pendientes. Alguien Gracias. está hablando con el micrófono abierto. Bueno, Keynes, Keynes pensó que el mecanismo por el cual la trabeculectomía bajaba la presión intraocular era cuando se cortaba de lado y lado el canal de Schlemm, el humor acuoso fluía por allí y en esa forma se distribuía por debajo de la conjuntiva y bajaba la presión intraocular. La presencia de una ampolla de filtración le advirtió que no era esa la razón y Watson mejora la técnica con la esclerectomía perforante, que a la postre dio paso a la esclerectomía profunda no perforante o PNP, de la cual tanto hemos discutido nosotros. Algunas cosas han logrado mejorar el pronóstico de esta cirugía, como son los antimetabolitos, el punch de Kelly, la suturalisis y las suturas ajustables. Okay. Me pasa algo que no me pasa no me cambia. Ok. Porque anda con el uniforme del colegio. Y te dio tiempo. Sara, por favor, trata de mantener, o sea, no ir a ningún lado con el uniforme del colegio. El uniforme del colegio es solo para el colegio. Debe ser casi que exclusivo para el colegio. Mira, pon cuidado. Le pagaste a la chachi, ¿qué te digo? Sí, que sí, son 75. Por favor, para que apaguen los micrófonos, por favor, que interrumpen al ponente. ¿Por qué no leíste 50 más de una vez? Oye, pero Michelle, nuevamente me está fallando el paso de la diapositiva. Rosendo, activa normal, maneja normal el PowerPoint, como si lo estuviera pasando normal, ¿ok? Ponlo en modo presentación, ahí. Sí. Entonces, vamos a hablar entonces de las partes del procedimiento quirúrgico para poder entender mejor. El colgajo conjuntival es el primer paso que hacemos para la cirugía filtrante y tiene dos formas de hacerlo. Uno con base al limbo
y otro con base al Fornix. Los primeros tiempos se hizo con base al limbo, pero la disección es más difícil de realizar. Además de eso, con la tijera, cuando estamos cortando hacia el limbo, tenemos posibilidad de hacer agujeros con los cuales tendríamos rápidamente una hipotonía en el resultante, que no es deseable, por supuesto. Tiene mayor dificultad para realizarlo y puede ser más fácil cauterizar superiormente porque está abierta toda la conjuntiva, pero lo que le da lo que lo termina de cambiar la costumbre del colgajo base limbo al colgajo base al Fornix es cuando se hace la cirugía facofiltrante, o sea, cuando se combina la cirugía de catarata con la cirugía de glaucoma, que ese colgajo con base al limbo, al recostarse sobre el globo ocular, sobre el ojo, tapa la visión de la cámara anterior y de la catarata que hace el cirujano. Por eso hoy en día se prefiere el base al Fornix, que es el que realizamos con más frecuencia, es más fácil de realizar. Y cuando digo más fácil, es más fácil cuando se tiene ya una experiencia importante en el manejo de la técnica, porque obviamente es una técnica que trabaja con un agujero hecho hacia adentro del ojo para que salga el humor acuoso, tapado por una membrana tan delgadita como la conjuntiva, por lo que obviamente en los primeros tiempos siempre hay complicaciones que se van logrando con un entrenamiento adecuado y con la práctica de bastantes cirugías de este tipo. Tiene mayor facilidad de Seidel porque es fácil que el humor acuoso salga a través de la herida, pero lográndose un buen control. Voy a tener que meterme en el cuarto, no sé qué les pasa. Se puede modificar con el masaje, lo que dio paso a las maniobras para modulación postoperatoria de la presión intraocular y requiere una menor disección conjuntival. ¿Okay? Entonces, hay trabajos que comparan, este trabajo compara el colgajo base limbo con el colgajo base Fornix y dicen que el éxito es similar cuando se hace base limbo, cuando se hace la trabeculectomía en base al Fornix. En base al limbo, las ampollas son más abundantes, con mayor riesgo de infección, y las de base al Fornix tienen más posibilidad de hipotonía. Pero ambas, y además produce una mayor tendencia a la creación, al desarrollo de catarata. Salga de por acá. ¿Dónde está? Entonces, pasamos de nuevo y vamos al segundo término, al segundo punto, que es la forma del colgajo escleral. El colgajo escleral puede tener la forma que quiera el operador. Los hay cuadrangulares, yo siempre la hice cuadrangular y 4x4. Lo hay trapezoidal, que es poco utilizado. Lo hay triangular, recuerdo que Vieira lo hacía muy bien triangular. Y eso tiene poco o nulo efecto sobre el resultado de la cirugía. Cada cirujano hace el colgajo del tamaño que le guste, con el que haya aprendido y con el que le guste. Recuerdo a Castillo y que en aquellos tiempos, influido por las técnicas de Stegman de allá de Sudáfrica, que para la viscocanalostomía aprendió a hacer un colgajo conjuntival cuadrangular, pero muy amplio. De modo que eso cada cirujano lo hace de la forma en que le crea conveniente, pero tiene poco efecto sobre la cirugía. ¿Okay? Estuvo invocado por un tiempo la microtrabeculectomía, que era con un colgajo chiquitico, pero rápidamente esa salió de contexto, no se supo más de eso. Okay. La trabeculectomía con los antimetabolitos. La causa del fracaso de la trabeculectomía usualmente es la situación de los tejidos oculares que hacen que disminuya el flujo de salida del humor acuoso excesivo que queríamos bypassear hacia afuera del ojo. En ese orden de idea, los cirujanos de todas las épocas fueron desde colocar un pelo de caballo hasta diferentes elementos que pudieran limitar la cicatrización para así permitir un adecuado flujo de humor acuoso. El primer antimetabolito que se sigue utilizando, son los esteroides. Los esteroides se utilizan después de la cirugía de antiglaucomatosa por tiempos bastante largos, pero se sigue utilizando, pero han venido invocándose
drogas antimetabolitos de mucho mejor efectividad, que no quitan que se use esteroides, y son los que le voy a hablar a continuación, y son el 5-fluoracilo y la mitomicina. ¿Okay? El 5-fluoracilo, bueno, el 5-fluoracilo se colocó desde el año 87 más o menos. Las primeras técnicas con 5-fluoracilo fueron inyectando subconjuntivalmente dosis pequeñitas de la droga alrededor de la ampolla de filtración, para cuando empezaba la cicatrización. Se utilizaba en los casos en que no se lograba en primera instancia y eran todos en el uso postoperatorio, en los casos en que en primera instancia no se lograra una adecuada reducción de la presión intraocular. Por supuesto que estas inyecciones múltiples trajeron gran cantidad de problemas como perforaciones oculares, defectos corneales, cicatrización defectuosa, etcétera, y fuga del acoso. Yo recuerdo que yo fui en el año 86 al curso del Bascom Palmer, y en ese curso justamente Parrish anunció como una primicia que en marzo del año siguiente, ese curso era en noviembre, que en marzo del año siguiente vendría la publicación del trabajo para donde se describía esto, y lo dio como una primicia que los que estuvimos presentes, yo en particular, llevé la primicia al Hospital Risque, que es donde yo estaba, todavía como residente, y realmente al año siguiente se supo de esos trabajos y de esa utilización del 5-fluoracilo. ¿Okay? Se usa como régimen planificado en pacientes de riesgo, cuando la cicatrización ya nos dice que va a haber una falla inminente. Se hace posterior a la revisión con aguja y tiende a prevenir la falla post-faco, también cuando se hace la cirugía combinada. Se puede utilizar inyecciones tardías hasta meses después del procedimiento, pero realmente no fue un procedimiento que caló mucho, porque la cantidad de inyecciones oculares lo hicieron fracasar muy rápidamente. ¿Okay? La mitomicina C sí vino a cambiar, a resultar un paradigma útil en la cirugía filtrante, aunque fue controversial, porque escuelas muy importantes, como la escuela argentina, parte de ellos no aceptaban y no aceptaron nunca la mitomicina. Además de eso, produce una disminución de la cicatrización y requiere, por lo tanto, una curva de aprendizaje importante para no dejar posibilidad de que haya hipotonía postoperatoria, porque siempre lo decimos, que una hipotonía es peor que un glaucoma, porque para la hipotonía no podemos hacer nada. Para un glaucoma recidivante, tenemos por lo menos las drogas antiglaucomatosas, tenemos el Diamox, o tenemos cómo combatirlo, pero una hipotonía severa no tenemos cómo combatirla. Entonces hay que respetar la curva de aprendizaje, utilizar pinzas atraumáticas y agujas atraumáticas para la sutura de la conjuntiva, tratando de que la mitomicina no sea útil en vez de hacernos un daño. La concentración es individualizada y el tiempo es individualizado. Cuando esto sale, cuando la mitomicina empiezan a utilizarla, después a fines de la década de los 80, a principios de los 90, la concentración que utilizaron los oftalmólogos de la época, recuerdo al doctor Palmer, utilizaba 5 minutos al 5%, y las ampollas que se crearon fueron grandísimas realmente, y muy isquémicas, muy delgadas. Y bueno, con el tiempo se fue disminuyendo tanto la concentración como el tiempo, y se llegó a una concentración más adecuada que permitió que siga siendo en estos momentos un arma de uso frecuente y con bastante seguridad para el manejo del glaucoma en este tipo de cirugía. Okay. En ese tiempo la gente se operaba, en la época buena de Venezuela, mucha gente se operaba en Estados Unidos, y los que tuvimos contacto con el doctor Palmer, recibimos bastantes casos de ampollas hipertróficas muy grandes y muy delgadas, y eso justamente es lo que hoy en día invocan los detractores de la trabeculectomía, como peligro de la trabeculectomía por la ampolla, porque esas ampollas isquémicas van a producir a la larga
van a producir a la larga hipotonía o a la larga endoftalmitis en los pacientes, y esa es la razón por la cual hay esa tendencia a la cirugía sin ampolla, que es la que permiten los MICS, y eso forma parte de la discusión a la cual seguramente tendremos respecto a eso, ¿ok? Aquí hay algunos trabajos de la trabeculectomía con mitomicina y concluyen que efectivamente la mitomicina reduce la presión intraocular en pacientes fáquicos, pero a largo plazo tener la presión baja se quiere solamente en la mitad de los casos. ¿Okay? La suturolisis con láser o la previamente haber realizado trabeculoplastia con argón, no la trabeculoplastia selectiva, hace que haya un mayor riesgo de fracaso de esta intervención. ¿Okay? Otro trabajo que muestra que no hubo diferencias significativas entre el 5-FU tópico y la mitomicina tópica. Mi experiencia no fue así. Algunas veces que no conseguíamos mitomicina usamos el 5-FU y realmente la mitomicina siempre nos trabajó mucho mejor. Entonces, bueno, criterios de cada cual. En cuanto a la terapia adjunta a la trabeculectomía, en esa búsqueda de algo que limitara la cicatrización, aparece el bevacizumab, que sirve para todo, el Avastin, y también se estuvo colocando a nivel de las ampollas, a nivel de la conjuntiva, para tratar de disminuir, pero no tuvo el éxito que tuvo la mitomicina. Otros trabajos también se colocaba membrana amniótica, aduciendo un posible efecto antifibrótico. Y el Hologen tuve muy poca oportunidad de usarlo, únicamente en un solo caso que lo utilicé. No me fue mal, pero ya es algo de tipo comercial que para el momento que vivió Venezuela tenía el problema de la consecución de los recursos para ese tipo de aditamentos quirúrgicos. ¿Okay? Entonces vamos a lo que se llama la modulación postoperatoria de la presión intraocular. Una vez que hicimos la cirugía, que colocamos el antimetabolito, vamos a la suturolisis con láser, que consistía en dejar cerrar la charnela con puntos que no salían hacia el exterior, y con un espejito especial, el cual se utilizó por bastante tiempo, presionábamos la conjuntiva y eso permitía ver los puntos de la charnela, y con el láser se le dispara. Era una buena opción, a no ser que obliga al que lo está haciendo a tener un láser en su sitio de trabajo, cosa que no todo el mundo tenía, y fue sustituido muy rápidamente por lo que se llaman las suturas retirables, que consisten en dejar las suturas que cierran la charnela, hacer un cierre parcial de la charnela, dejando un cavito por fuera del ojo, como vemos aquí en la fotografía, y en el postoperatorio vamos alando progresivamente a las 48 horas y en las visitas subsiguientes, vamos alando esos dos puntos, practicando masaje, haciendo que por presión a través de la córnea, presión que se aprende con el tiempo, que uno el primer día no la va a hacer bien, ni la vas a enseñar a hacer bien, y muchas veces va a producir un chorro de acuoso que sale del ojo y hay una hipotonía con cámara plana, pero que, como le digo, en el tiempo se van desarrollando las destrezas que permiten hacer esto con bastante seguridad. Es impresionante de verdad cómo la curva de aprendizaje en esto es factible hacerla, porque yo la viví, la vivieron todos los que trabajaron conmigo, que han aprendido con esto con bastante seguridad a retirar los puntos que se dejan en esta forma. Okay. Con las suturas retirables, como les decía, permite la modulación postoperatoria de la presión, evita las sorpresas del primer día, porque nosotros hacemos la charnela, abrimos la esclerectomía y cerramos inmediatamente el ojo, y el ojo queda igualito como antes de operarse. Inclusive la presión al día siguiente puede estar igual, porque cerramos la charnela. Cuando se recupera la producción de humor acuoso, el ojo todavía queda. Pero en el primer día, al hacerlo de esa forma, en el primer día tenemos la certeza de que no vamos a tener una cámara plana, certeza que no tenemos si dejamos el ojo abierto. Pues, ¿ves? Entonces, en las 48 horas podemos empezar el retiro de las suturas,
presionando con el mismo cono del tonómetro de aplanación, presionando el centro de la córnea para producir la presión hacia la parte superior del ojo y se vaya inflando, por decir así, la conjuntiva de humor acuoso y formándose una ampolla que debe ser no tan elevada y no tan adelgazada, ¿ok? Por supuesto que eso aumenta el tiempo quirúrgico porque hacer esos puntos no es fácil, pero como todo se va adquiriendo la destreza para hacerlo con éxito, ¿ok? Eso claro que va a aumentar el número y necesidad de visitas postoperatorias porque si el ojo queda con la presión alta el primer día, tenemos que ir viendo en los días subsiguientes la forma de ir bajando por el retiro de las suturas y por los masajes, y luego que se hayan retirado las dos suturas por los puros masajes hasta que se haga una ampollita ya patente donde garantice que hay permanentemente el flujo de salida del humor acuoso, ¿ok? Eso tenía el problema del paciente del interior o del paciente que no vivía en la localidad del médico. Bastantes personas que me decían que querían operarse, pero pero yo me quiero ir dentro de 3 días a Maturín o a Caripito, a donde sea. Y no puede hacerlo porque tiene que estar bastantes días cercano a la oficina o al consultorio, pues, para poder hacer estas manipulaciones, ¿ves? Eso no quita que la otra técnica sin suturas estables también tenía que tener un seguimiento muy preciso porque si tenemos una hipotonía hay que estar encima de eso. De modo que el glaucoma no es para operarse e irse al primer día del sitio donde se operó. Hay que quedarse cierto tiempo con el cirujano que lo operó, ¿ok? Vamos a colocar un video, lamentablemente no de la calidad de los videos que pone siempre, que coloca Jesús en sus clases que da en los chats. Este es un video más rudimentario, ¿okay? Lo hicimos Marcos y yo. Y bueno, aquí se te ve la creación de un colgajo Basel Fornix, la colocación de la mitomicina, los casos que yo dejé el tiempo de hacer esto, de colocar la mitomicina, sí, la colocamos subconjuntival, una dosis que no recuerdo ahorita, pero que cualquiera está en la bibliografía o las personas que trabajan conmigo le pueden facilitar la concentración a la cual la hacíamos, pero en ese momento hacíamos esto, hacemos la creación del cuadrilátero escleral de 4x4, nosotros no usábamos compás para medir, porque nos da igual que sea de 3,8 o de 4,2, ¿ok? Y se penetra en la cámara anterior y después con este adminículo que vino a facilitar la esclerectomía se hace con el Pons de Kelly que garantiza un corte fino. En nuestra época, al inicio hacíamos la trabeculectomía con una tijera de vanas, lo cual lo hacía mucho más irregular y mucho más difícil o sea, mucho más fácil de que produjera complicaciones a futuro. Se está haciendo amarrando los punticos, se cierran dejando un cabito sobre el ojo. Aquí no se ve muy claro, pero lo vamos a ver claro en la fotografía subsiguiente que tengo. Vamos cerrando la conjuntiva, poniendo el colgajo hacia uno de los extremos, ¿okay? No hacia los dos lados, sino hacia uno solo de los extremos. Va a quedar un agujerito superior que se va a cerrar al apretar, como lo ven aquí, y ahí con toda seguridad vamos a manejar una ampolla que no va a tener SIDEL cuando ya se han hecho bastantes y se ha logrado un buen control de la situación, ¿ok? Para al día siguiente o a los 48 horas iniciar los masajes. En este caso los masajes se hacen todavía con los puntos y cuando hay necesidad de quitar los puntos, se ala con una pinza de colibrí, se ala el punto y se retira de la conjuntiva y se puede seguir dando masajes, se debe seguir por lo menos por 15 días o 3 semanas para lograr un flujo estable de salida del humor acuoso del interior del globo ocular hacia el espacio subconjuntival y crear una buena ampolla que idealmente sea una ampolla algo isquémica, pero no totalmente avascular, y que no sea tan elevada, que no le produzca molestias a la persona, al paciente, y que sobre todo no tenga la predisposición a hacer una hipotonía severa o hacer a la larga una endoftalmitis porque se rompió y le cayó sucio a la persona, cosa que
que pasa, por supuesto, en todos los que estamos en glaucoma sabemos que esas cosas pasan, ¿ok? Este es un trabajo que reporta que a los 20, la sobrevida a los 20 años es de aproximadamente un 60% cuando no se usa medicación tópica, pero hasta un 90% cuando hay aplicación tópica de medicación en los pacientes con glaucoma, a los cuales se les ha hecho trabeculectomía. Quería que, como no se ve muy bien en el video, quería que vieran aquí el puntico sobre la córnea. Ese puntico allí realmente al paciente no le molesta nada, no le molesta para nada porque la transición de él, o el movimiento del sobre el ojo es muy suavecito, ¿ok? Y hace un aspecto como de un limpiaparabrisas de un carro en esa zona, que desaparece, por supuesto, al quitar el punto, ¿ok? El mismo ojo, sin el colorante, fíjense como el puntico flota sobre el ojo, se debe dejar de esa longitud, es un punto que va a estar poco tiempo allí, habría la impresión de que se van a trepar las bacterias por ahí, pero no, en ese sentido es bastante seguro el procedimiento y nos produce una adecuada, en los casos en que se tiene éxito, un adecuado control de la presión intraocular. Otro ojo con su, fíjense que se puede notar ahí en el centro, justo sobre la iridectomía, se ve el corte hecho a la córnea, porque la fulana trabeculectomía, cuando usted la lleva a un estudio histológico, realmente es una queratectomía anterior, lo que se hace, que llega o que se acerca bastante al trabéculo. La trabeculectomía como tal no es una trabeculectomía, sino es una queratectomía biselada para que el humor acuoso salga suavemente. ¿Ves? Si usted estudia el espécimen, puede ser que no encuentre trabéculo en ellos, pero el nombre por conveniencia siempre ha sido trabeculectomía. Pero en la práctica sabemos que es así como le estoy diciendo. ¿Okay? Pienso que la trabeculectomía está vigente todavía. Pienso que está vigente porque logra presiones más bajas que lo que puede lograr los MIGS, los tubos que implantamos o la cirugía angular. Sé que eso debe traer controversia con personas que están en el chat y que ahorita veo que están en el público, que tienen experiencia en la microcirugía, los MIGS, la microincisión glaucoma, mínimamente invasiva glaucoma surgery, y puede traer controversia, pero hasta que yo me vine, por lo menos, que bibliográficamente no he estado muy cerca de esto, se tenía la impresión de que no bajan tanto la presión los MIGS como baja la trabeculectomía. No dudo que en el futuro eso mejore o se pongan varios MIGS o sea, nunca me he opuesto al progreso. No quiero que se tome esto como que me opongo a los MIGS a favor de la trabeculectomía. Pienso que la trabeculectomía me fue muy útil a mí en mi ejercicio y debe seguir siendo útil. Entonces, por eso lo traigo a la colación para que en la discusión se hable de qué le conviene hacer a cada uno o cuál es. En mi generación no hubo posibilidad de meterse en los MIGS porque, por lo que dice aquí, menor dependencia económica. Los MIGS son caros y no, en esa época de Venezuela no hubo manera de que llegaran. En Colombia sí se desarrollaron bastante. Yo poco antes de venirme tuve la inquietud de irme a Colombia a practicar con algunos de estos dispositivos. No lo logré y me tocó venirme a España. Pero bueno, los pros de esto entonces eso, que logra presiones más bajas, que evita las sorpresas del primer día cuando se hace con el debido cuidado, disminuyendo la frecuencia de las cámaras planas y una menor dependencia. En contra de eso está que las ampollas son un problema futuro por la posibilidad de producir endoftalmitis o hipotonía y que requiere más visitas postoperatorias, que eso es innegable, ¿ok? ¿Por qué es vigente? Porque los MIGS son de difícil adquisición en los países con problemas económicos y el ejemplo del nuestro es patético en ese sentido. En los casos de presiones altas con gran afectación morfológica y funcional, o sea, los glaucomas terminales, los MIGS carecen de efectividad y me arriesgo una vez más a ser desmentido en esto por las personas que hacen
que tienen la capacidad y el entrenamiento para esto. Y creo que sería un buen tema de discusión. Y un buen entrenamiento en la trabeculectomía puede reducir las complicaciones pre y postoperatorias, eso es definitivo. Nadie aprende el primer día a hacer trabeculectomía, se aprende con el tiempo a que queden bien, ¿verdad que sí? Las VICs muestran una mayor efectividad en objetivos tensionales medios, o sea, en presiones medios con poco deterioro del nervio óptico. O sea, personas que tienen un glaucoma de comienzo, presiones de 22 y tal, le coloca usted su MIC y puede bajarle 17, 16, 18, con lo cual le reduce la posibilidad de que progrese a un glaucoma intratable. Pero el glaucoma que nace para quedarse ciego es poco proclive a que con un MIC se solucione por completo. No es una discusión nueva. Esta fue la última academia a la que tuve oportunidad de ir y me llamó la atención en el día de la especialidad que uno de los ponentes puso esta diapositiva, o sea, dio esta charla y se llamaba Trabeculectomy, Still an Option, o sea, la trabeculectomía es todavía una opción, estamos hablando de 2013 y ya se dudaba de la trabeculectomía como opción quirúrgica, o sea, ya estaba siendo, por lo menos a nivel de los Estados Unidos, estaba tratando de ser desplazada por los MICs. Me tocó vivir el cambio de cirugía extracapsular a cirugía de facomulsificación. En su momento me tocó también una vez como hoy defender a la extracción extracapsular y por supuesto que al poco tiempo de eso estaba yo haciendo facomulsificación. De modo que no es algo nuevo, es algo que que ya tiene tiempo discutiéndose, pero las transiciones en la oftalmología son muy largas y no se va a resolver esta diatriba de un día para otro. El tiempo dirá y dará oportunidad a más creación de nuevas técnicas que podrían sustituir a la trabeculectomía, pero pienso que la trabeculectomía está vigente todavía y que es una opción adecuada para los pacientes que tienen un glaucoma con presiones intraoculares muy elevadas y con un daño severo de tanto morfológico como funcional, o sea, tanto del nervio óptico en su forma, su OCT, etcétera, como en su campo visual. Entonces, les doy las gracias por haberme escuchado. Son las 35, me robé 5 minutos más de lo que les había dicho. Y cuando quieran hacemos la sesión de preguntas y respuestas. Y gracias a los que están oyendo por haber asistido. Estoy inmensamente feliz de tenerlos aquí. Gracias, Rosendo. Muchísimas gracias por tu excelente presentación. Qué bueno que pudimos contar con tu presencia esta noche. Bueno, tanta experiencia que hay en tus manos a nivel de la trabeculectomía. Sí, Y sí. bueno, el público aquí muy activo. Uy, Muy gente, bastante. interesante. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas para el doctor Rosendo Castellano. Pueden hacerlas a través del chat y nosotros con mucho gusto se las vamos a ir presentando. Quien primero te pregunta, Rosendo, es el doctor Juan Carlos Vieira. El doctor Juan Carlos te pregunta, la primera pregunta, ¿es la trabeculectomía un procedimiento seguro? 2, ¿cuáles consideras serían los cambios más relevantes de la trabeculectomía en su evolución? 3, ¿qué cambios han introducido recientemente en sus trabeculectomías? Las complicaciones más importantes y considera, siendo la trabeculectomía un procedimiento eficaz, útil, probado, las nuevas generaciones se entrenan suficientemente en el manejo de la técnica y qué importancia le otorgas al manejo postoperatorio de una trabeculectomía. Entonces, ¿eso es una sola pregunta? No, me dijo que en privado me dijo que tiene más para ti. Bueno, sí, es una cirugía segura en manos entrenadas, por supuesto. No quiero decir en buenas manos porque es mentira. En manos que han recibido el adecuado entrenamiento, siempre va a haber complicaciones al principio cuando se inicia uno en la trabeculectomía, pero se va convirtiendo con el tiempo en una cirugía segura y uno ni siquiera se da cuenta de cómo es una curva de aprendizaje igualita a la del FAC.
¿qué ha influido en qué elementos en el desarrollo de la trabeculectomía después que fue inventada por Keynes o por Vasco Posada, por el que la haya inventado? ¿Qué ha influido? Bueno, en primer lugar, las mejores técnicas de sutura, el nylon con agujas atraumáticas, que antes se usaban las agujas muy filosas. El punch de Kelly vino a representar un hito bien importante porque recuerdan, Juan Carlos y Vieira, que son los más viejos, recuerdan que cortábamos se hacían 2 incisiones verticales y se cortaba con tijera de vanas un cuadrilátero que era muy difícil que tuviera el tamaño que otorga los 0,7 milímetros que da el punch de Kelly. El punch de Kelly vino o sea, vino a representar de verdad una ayuda tremenda para la realización de la trabeculectomía. Yo trataba de hacer el corte de 0,7 y le hacía un poquito al lado para que quedara 0,9, 1 milímetro más o menos, pero uno va estandarizando su procedimiento. Hay quien cortaba hay quien cortaba solamente el trayectico del punch de Kelly. Yo me iba un poquito hacia el lado, ¿ves? Obviamente siempre se trató de lograr algo que limitara la cicatrización. Acuérdense, por los 80, la inversión del hemicolgajo escleral que describió el doctor Bullón, donde la mitad del colgajo lo invertía, entonces la otra mitad quedaba como queda hoy el colgajo escleral, y esa impedía o sea, en teoría impedía que el humor acuoso saliera. El pelo de caballo que se colocó en tiempos más pretéritos para limitar todas esas cosas han hecho que la trabeculectomía sea un poco más segura, pero realmente la mitomicina vino a ser el que más beneficios trajo para el desarrollo de una buena trabeculectomía. Me pregunta que si los residentes están recibiendo el entrenamiento adecuado para eso. Bueno, en estos momentos no lo sé. En el Hospital Rísquez, en mi época, se enseñaba a hacer filtrantes con bastante precisión, con bastante, yo me imagino que sí, pues lo que yo veo en el mundo de la oftalmología desde lejos, en Venezuela, son residentes maravillosos que hacen cosas muy buenas y que descollan en el país y fuera del país. De modo que yo pienso que los entrenamientos están siendo bien, y si no están siendo buenos, cada residente, en aprovechamiento de la crisis, los residentes han hecho un esfuerzo sobrehumano para mejorar por sí mismos y de agarrar lo que le dan sus profesores y ellos mismos mejorar, porque de verdad que lo que se ve en el país y fuera del país es muy halagador en el sentido de los desarrollos que hemos tenido. Pues, ¿ves? No sé si contesté algo, creo que contesté 4 de las 10 preguntas de Juan Carlos. A mí no sé si Juan Carlos tiene acceso al micrófono, porque Juan Carlos siempre ha sido muy mesurado en sus comentarios sobre la trabeculectomía y en contraposición a los MICS. Y por ahí veo a Vanessa también. Me gustaría su opinión con respecto a lo que he dicho, con respecto a en contraposición con las otras técnicas. ¿Pues? Vanessa la vi, pero no la veo ahora. Ajá, aquí estás, Sí. Vanessa. ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola, Rosendo, aquí estamos, claro que sí. Te estaba escribiendo en el chat porque como tú me estaba escribiendo, dije, bueno, vamos a escribirle unos comentarios, pero primero que todo, y por supuesto, Juan, te necesito en esta discusión. Si tenemos residentes y personas que están en formación o que están recientemente formadas, creo que es súper importante que no quede duda que la trabeculectomía es una cirugía válida, una cirugía que se necesita para el manejo de glaucoma y que nunca hasta ahora ha podido ser desplazada por su efectividad. Entonces, de eso creo que no hay duda.
el tema o la controversia o la discusión viene es dónde caben los mix en el manejo del tratamiento de los pacientes de glaucoma. Y para mí, en mi experiencia, la manera como yo me entrené, la manera como yo los usé, es una cirugía alternativa que se puede utilizar mucho más temprano, a diferencia, una vez más, como yo me entrené, era que el paciente de trabeculectomía había que esperar a que hubiese daño, a que hubiese progresión o que la presión, en base a nuestra experiencia como cirujanos, dijéramos, mira, con esta presión tú vas a avanzar y tu glaucoma va a empeorar donde puede haber un riesgo muy alto de ceguera. Y por eso teníamos que esperar, entre comillas, a que los pacientes estuvieran lo suficientemente mal para llevarlos a una trabeculectomía por los riesgos. El mundo de los MIGS lo que nos da es ese colchón donde un paciente que, entre comillas, está estable o está relativamente controlado con sus gotitas o con su láser o con lo que sea que le hayamos dado, la oportunidad de que si van a cirugía de catarata, y me imagino que tú tienes esa experiencia, Rosendo, puedas ofrecerle un mix o que si están relativamente no controlados, podamos ofrecerles quirúrgicamente algo antes de llegar a la trabeculectomía. Ese es el único comentario que quiero hacer, o sea, que no quede duda de que la trabeculectomía es y siempre será una cirugía excelente en los pacientes que la necesitan. Qué bueno ese comentario, porque siempre tenía mis dudas, porque bueno, confesé que estoy un poco lejos de la especialidad los últimos años, porque me dedico ahora a cataratas y es posible que estoy en otras actividades diferentes a la actividad bibliográfica también. Entonces, sí pensé en la posibilidad de ser rebatido en mis comentarios sobre sí, sé que la trabeculectomía es útil, pero no descartaba en mi fuero interno que ya se hubiera logrado una mejoría de los mix que lo hiciera comparable. Eso me parece que es un muy buen comentario. Más precozmente se pueden usar los dispositivos para evitar que el paciente llegue a eso, y eso es el objetivo del glaucoma, que la gente no se quede ciega, pues de verdad que sí. Estoy trabajando en un sitio donde la gente no compra las gotas, sino que se las da el gobierno, y los pacientes cargan sus frascos de gotas, y la verdad que la incidencia de pacientes que llegan a la cirugía que no puedo hacer yo porque me tienen dedicado exclusivamente a cataratas, la gente que llega a la cirugía es mucho menos. Claro, influye que el español tiene menos pigmento que nosotros, entonces desarrolla menos glaucoma, pero la verdad es que las personas que tienen glaucoma usan 3 gotas, 2 gotas, una combinación y otra, y tienen las presiones bastante controladas, y sí se hace su campo visual y su OCT por lo menos anualmente, y la situación de glaucoma no es tan grave aquí como es allá en Venezuela. Pero me gustó mucho ese comentario y te lo agradezco bastante, Vanessa. A la orden. Bueno, Y quiero escuchar a Michelle, porque tú tienes una perspectiva un poquito diferente y quiero separar lo que son el mundo de las MICs, que son usualmente en el canal, del mundo de los MIPS, que son usualmente los que forman ampollas, los llaman Minimal Invasive Bleb Procedures o Bleb Surgeries. Y eso quizás, Rosendo, es tu punto que tú estás tratando de llegar, que si eso ha reemplazado una MIPS, un pressure flow, un SEN, ha reemplazado la trabeculectomía, te repito, en mi mundo que yo he visto, en mi experiencia con las personas que yo he hablado en Estados Unidos, no. Se sigue utilizando como una alternativa antes de la trabeculectomía y eventualmente, lamentablemente, si el paciente necesita la trabeculectomía o el tubo, eso se deja ya para último recurso. Juan. bueno, mientras Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oye, bueno, en primer lugar, gracias por darme espacio aquí también. Eh, yo creo que lo más enriquecedor de estos webinars es esto que estamos viendo ahorita, la posibilidad de intercambiar. Y bueno, que más que Rosendo que está aquí y que esto era parte de lo que nosotros nos reuníamos una vez al mes allá en la sede de la sociedad para intercambiar estas cosas, ¿no? Estas eran las pequeñas discusiones que teníamos en su época, ¿no? Ya no sé de qué hablaríamos en esa época, Rosendo, si ciclocrío y cosas más del pasado. Por otro lado, mira, quiero felicitar públicamente a Rosendo, que creo que es abuelo por tercera vez ya, ¿no?
Anoche tuve una nietica. Recientemente. Ah, Sí, entonces, bueno, para hacerlo Anoche público tuve una aquí. nietica en Buenos Aires. Sí. Ay, qué bueno, chicos. Y bueno, mira, Vanessa fue muy acertada. Esta maracucha no solo que es muy bonita, sino que también es más inteligente aún. Yo creo que esclareció muchas de las cosas que hablamos acá. Quiero aclarar que no tengo ningún tipo de controversia con el tema de los MITs y trabeculectomía. Los MITs son una realidad. Yo creo que uno tiene que aprender de todo un poco y bueno, los que seguimos aquí en el tema de glaucoma, eh, empiezan a aparecer cosas y tenemos que sabernos adaptar, ¿no? Ahora, ella lo separó muy bien, o sea, hay situaciones donde los MICs juegan un papel y hay otras donde no, pero la trabeculectomía, por supuesto, sigue estando vigente. No hay cirugía que logre un descenso de la presión como una trabeculectomía. Me disculpas la lista esa de preguntas que te hice, pero bueno, suelo preparar cuando se hacen estos webinars. Se me hace difícil a veces escribir el momento, entonces bueno, nada, las tengo ahí guardadas, las copio, chupulum, las lanzo, pero me parece que es importante eso, establecer de que una trabeculectomía ha sido como muy satanizada, cosa que no me parece, porque de verdad que una trabeculectomía puede convertirse en un procedimiento muy seguro, no solo eficaz, sino muy seguro. El cirujano de glaucoma logra dominar muchas técnicas, pero particularmente la trabeculectomía no es solo lograr la eficacia, sino conocer las complicaciones y antes que eso, prevenirlas. Uno previene, sabe cómo evitar las cosas, no sabe por dónde se le puede enredar el papagayo. Y lo otro que yo digo que es lo que distingue a veces un buen cirujano, no solo es su habilidad quirúrgica, sino saber cuándo está indicado un procedimiento, qué complicaciones se te pueden presentar, saberlas reconocer y saberlas resolver. Eso yo creo que es válido en todo esto, ¿no? Entonces, por eso pregunté un poquito allí lo de, ¿será que hoy en día los residentes se entrenan más en nuevas técnicas, así como la FACO, y se olvidan de una extracapsular? La extracapsular todavía tiene un papel en la cirugía de catarata. Bueno, la trabeculectomía, por supuesto, hay que saberla hacer también. Entonces, por eso lancé esa pregunta ahí, ¿será que hoy en día no hay un entrenamiento como tal para ello? Pero evidentemente que sí debe serlo, pues un residente hoy en día se tiene que formar en todo. Y bueno, nada, me disculpan lo largo de mi intervención, el fastidio en esto, pero bueno, sé que por aquí hay unos cuantos amigos que también tenemos más o menos coincidencia en estas opiniones y que bueno, me gustaría también escucharlo, como el caso de Marco, que también que somos más o menos de esa misma generación. Sí. Bueno, yo Gracias. quería decir que, bueno, me pareció muy acertado el comentario de Vanessa y sobre cada cirugía tiene su lugar en la parte del glaucoma. Es decir, los MIC son una realidad, como bien dice también Juan Carlos, pero tiene dentro del arsenal terapéutico una indicación para un tipo de paciente en un estadio intermedio, ¿ok? O en un estadio menos avanzado y muchas veces combinado, ¿no? Con una cirugía de catarata de manera precoz, buscando ese efecto sinérgico. Sin embargo, la trabeculectomía sigue siendo aquella cirugía para casos mucho más, con un daño mucho más avanzado, donde necesitamos manejar presiones mucho más bajas. Lo importante de todas estas técnicas es que realmente el médico domine el abanico de posibilidades y nunca pierda la perspectiva de para qué está diseñada cada uno. ¿Ok? Eso es, pero hasta ahora ninguna cirugía logra bajar la presión como una trabeculectomía bien realizada. Y yo pienso que aquí en Venezuela se sigue enseñando como técnica estándar en los posgrados la trabeculectomía. Creo que es una técnica totalmente vigente en manos de los residentes. Como toda cirugía está acompañada de complicaciones, pero como toda cirugía, como dice un refrán por ahí, mientras más practico, más suerte tengo, ¿no? Es decir, mientras uno más va realizando la cirugía, va reduciendo el número de complicaciones tanto en el trans como en el postoperatorio mediato e inmediato, que quizás son las más temidas, como las complicaciones a largo plazo. Entonces, yo creo que todavía no ha surgido una cirugía
que realmente pueda decir que va a sustituir. Incluso Vanessa habla de los MIPS, también tiene una indicación previo a la cirugía de la trabeculectomía en casos donde requieras manejar presiones no tan bajas como la que vas a lograr con esta cirugía. Entonces, yo creo que su vigencia permanece, tendrá sus detractores, tendrá la gente que le tiene miedo, pero realmente a medida que uno la va haciendo, va notando que las complicaciones, igual que la cirugía de facomulsificación, son cada día menores. Marco. Hola Rosendo, como siempre, espectacular. Y qué bueno ver a los amigos cada cierto tiempo por aquí, aunque sea. Mira, lo importante de esta charla, y de hecho por eso hice una encuesta rápida ahí, si los oftalmólogos jóvenes estaban haciendo trabeculectomía, porque como dijo Juan Carlos antes, le han echado de todo, le han tirado de toda la trabeculectomía, y obviamente hay un miedo natural y ese miedo se acrecenta en la medida en que no la haces. Porque obviamente, si no la haces, y no se trata solo de que te entrenen bien, sino de seguir haciendo y aprendiendo de los errores, y si no la haces, no vas a dominarla y las complicaciones efectivamente son bastante serias. Pero, por ejemplo, yo ahorita en Chile veo que yo converso con algunos oftalmólogos y hay muchos que no hacen trabeculectomía, pero no la hacen, no solo no la hacen, no la saben hacer. O sea, no se les entrena para ello. Si tú me dices que vives en Estados Unidos incluso, donde tú tienes acceso a una tecnología de diagnóstico precoz, donde los dispositivos para MIGS tienen un costo accesible o son cubiertos por los seguros, yo lo podría entender, que muchos oftalmólogos no hagan trabeculectomía entre comillas. O sea, no es incomprensible, pero bueno, pues sigue siendo la cirugía. Pero en Latinoamérica tú no puedes decir que no haces la trabeculectomía porque sencillamente entonces no estás haciendo glaucoma por completo. O sea, ¿cuántos pacientes nos llegan a nosotros avanzados? Entonces, es bueno que sigan enseñándola, es bueno que se le tenga las precauciones, porque efectivamente tiene complicaciones serias cuando no son en manos expertas e incluso en manos expertas, pero ese creo que es el valor más importante de esta presentación. Yo tenía una pregunta con respecto a los MIPS, porque también uno está metiéndose en todo ese mundo, pero también me llama la atención el MIPS se está utilizando incluso en casos avanzados. Los MIPS el Pressure Flow lo están usando mucho en casos avanzados y es verdad que es muy efectivo, pero como todo, el tiempo es el que da o quita la razón. ¿Qué opinan ustedes de MIPS previo a TRAVE, cuando la indicación no está tan clara? Porque para mí cualquier cosa que toque la conjuntiva pone en duda el pronóstico de una TRAVE. Bueno, yo puedo opinar algo. Los MIPS simplemente son procedimientos filtrantes, obviamente. O sea, la diferencia con una trabeculectomía es que llevan un dispositivo y que se hace de una forma menos invasiva. De manera que pudiéramos decir que es una alternativa precoz a la trabeculectomía. De hecho, hace poco hicimos un webinar con Feijóo y lo está usando. Me llamó la atención en los casos infantiles, después de falla de una trabeculotomía o una goniotomía o un GAD inclusive, lo hacía antes a una trabeculectomía porque es un procedimiento filtrante que tal vez le puede garantizar mejor filtración en el caso de los infantiles y una mayor seguridad hacia la prevención, sobre todo de hipotonía y todas esas condiciones asociadas de maculopatía hipotónica, fusión coroidea, cámaras planas, etc. Eso me parece a mí que es como decir, es una transición entre mix angulares antes de llegar a cirugías filtrantes tipo trabeculectomía. Tal vez es el lugar que ocupe y podría estar indicado inclusive, como bien lo señala, en glaucomas mucho más avanzados y no en los leves moderados, donde tradicionalmente se han ubicado a los mix angulares sobre todo. Bueno, el comentario que voy a hacer, el primer comentario era un comentario dentro del contexto de la charla de que estamos reunidos, probablemente estamos hablando de residentes en formación, pero
realmente los mix, el Pressure Flow, por ejemplo, que es con el que más tengo experiencia, funciona y funciona muy bien. Yo tengo muchísimos pacientes con presiones alrededor de 10, 11 milímetros y realmente funciona muy bien. Tiene una ventaja que he observado, que es que la ampolla es mucho más posterior, mucho más difusa. Rara vez, nunca está, no se monta, no está cercana al limbo. Es un procedimiento, como lo dice Juan Carlos, al final es un procedimiento filtrante. Es un procedimiento astigmáticamente neutro, porque no, con lo que pueda contribuir el volumen de la ampolla como tal, la manipulación a nivel de la esclera es muy poco, ¿no? Sobre todo cuando haces el procedimiento, lo que se llama stand-alone, que es cuando haces el procedimiento puro, solo de colocar el pressure flow, realmente les va muy bien. Y en casos de que temes hipotonía, el uso del ripcord, de lo que es el tutor con el nylon a través de la luz, te permite controlar muy bien la presión. Tiene, por supuesto, una curva de aprendizaje, tiene un problema que es el costo también, que es un problema para nuestros países, pero es una opción que yo estoy observando que funciona y funciona muy bien. Incluso en cirugías combinadas, que mucha gente, en los chats de foro de discusión donde participo, mucha gente de alguna manera lo proscribe, le tiene un gran temor por el hecho de que el viscoelástico pueda tapar, algún pequeño resto de viscoelástico pueda tapar la luz del tubo. Me ha ido muy bien. Lavando bien la cámara anterior antes de hacer cualquier tunelización, estando seguro de que no hay viscoelástico en la cámara anterior, realmente también funciona muy bien en las cirugías combinadas. Sí. Pero en el contexto que estamos hablando, de situación país, el, el, el dominio de un pressure flow requiere primero el aprendizaje de una trabeculectomía, porque no es un procedimiento que está disponible para todos. Sí, la pregunta, particularmente en el caso de los MIPS, me gusta también, el PreserFlow me gusta, me ha ido bastante bien, pero yo no soy básica de esas personas entusiastas que hacen un número de pacientes y dicen, no, esto es la maravilla. Yo me acuerdo, hace algunos años invitamos al doctor Ahmed a hablar por aquí, comenzaba con los MIPS, estábamos tratando de introducir los MIPS en Venezuela, yo estaba ya aquí en Chile. Y obviamente sonaba toda una maravilla, pero todos sabemos cómo se ha ido depurando los casos. Incluso la conversación terminó en el chat, alguien diciendo, estoy seguro que quisiera saber si el doctor Castellano y el doctor Guasier, si les da glaucoma, no se van a exponer un MIPS. Porque nosotros decíamos, bueno, mira, sí, es maravilloso, es verdad, es una oportunidad, pero cada caso tiene que ser individualizado. Yo, por ejemplo, no me atrevo todavía a usar un Pressure Flow en casos muy avanzados, no porque no crea que no pueda funcionar, sino porque no sé si va a funcionar o en cuánto tiempo va a funcionar o por cuánto tiempo va a mantener esa presión. Entonces hay que ser cauto cuando se adoptan todas estas nuevas técnicas. Escoger los casos, yo no le hago, no le coloco un pressure flow a una persona con un glaucoma severo, avanzado, porque sí, es maravilloso al comienzo, pero ¿qué pasa después? O sea, no tengo el máximo seguimiento son de 6 meses, eso no es nada para un glaucoma. Si es una persona de edad avanzada y lo puede pagar, bueno, uno puede pensarlo, pero hay que tener cuidado con la adopción de todas estas nuevas técnicas. E insisto, por eso es tan importante que se siga hablando de trabeculectomía. La gente tiene que aprender a hacer trabeculectomía. De acuerdo contigo. Es un procedimiento que todo residente o todo oftalmólogo que se va a dedicar al glaucoma tiene que dominarlo. Que existan Fíjate, opciones y que van a existir opciones es una realidad. No va a parar Claro. la investigación y la evolución, no va a detenerse, pero tienes que dominar el manejo, una trabeculectomía o una cirugía filtrante bien hecha. le voy a poner un ejemplo. Fíjense, una de las tantas veces que estuvo en Venezuela Remo Susana, cuando empezaron a aparecer las endoftalmitis asociadas a trabeculectomía, como eran trabeculectomías donde se aplicó mitomicina C, este, yo me acuerdo que le hice en esa oportunidad el comentario, oye, pero es que aquí no hemos visto esos casos. Me dijo, Juan, espérate 7 años. Y efectivamente, a los 7 años empezaron a llegar Sí. algún, bueno, no quiero decir que sean todos, pero sí, empezó a aparecer los casos. Igualito, en los pressure flow se aplica mitomicina. Eh, Aquí el tiempo es crucial para establecer finalmente
dónde va a estar el lugar de cada uno de ellos. El tiempo es crucial. Exactamente. Siempre es un parámetro que hay que tenerlo muy presente. Bueno, ¿cuántos Einstein se colocaban al comienzo? Decía, con uno es suficiente. ¿Cuántos tienen que colocar ahora? Hasta 4. Pero si con uno era suficiente, ¿por qué ahora me dices que tengo que llegar hasta 4 a veces? Porque el tiempo dice, esto es así. Oye, Claro, claro. todo esto es maravilloso, lo nuevo, pero Pero hay que fíjense, ser muy cautos. hablando sin perder el hilo de lo de la trabeculectomía, una de las cosas que le pregunté a Rosendo, ¿qué cosas han introducido de cambios en sus trabeculectomías más recientemente? Claro, Rosendo mencionó cosas que uno vivió en el tiempo, pasar de base limbo a base fornis, con el temor que uno pensaba que con antimetabolitos eso no iba a cicatrizar jamás nunca. Y obviamente que no, esos riesgos finalmente uno los descartó. El tema de cuando habló del punch de Kelly, haber hecho las esclerotomías con cuchillete y la tijerita de bar, o sea, esos son pasos importantes que se ganaron. Por supuesto, la llegada del antimetabolito, particularmente la mitomicina, las suturas retirales o la suturolisis. Pero una de las cosas que inclusive hemos hablado por acá es el uso de la mitomicina intraoperatoria, haber pasado de haber aplicado esto con esponja al uso de inyecciones subconjuntivales. Yo que ya tengo cierto tiempo usando esto, las características de las ampollas son muy, muy diferentes. Así como cuando pasamos de base limbo a base forni, una de las cosas que noté en el tiempo que desaparecieron fueron el encapsulamiento de las ampollas, las trabeculectomías. No sé cuál es la razón, si es el tema de la disposición del ateno, etcétera. Pero las características de estas ampollas son muy diferentes. No sé si alguno de ustedes que maneja también la mitomicina inyectada subconjuntival ha podido apreciar esto. No sé si es algo personal Sí, o es algo las que... ampollas más posteriores y planitas. Son muy bellas las ampollas con la Sí. mitomicina inyectada. Creo que Marcos y yo lo aprendimos de Juan Camilo y empezamos a utilizarlo en el momento que él nos lo recomendó y la verdad es que lo dejé haciéndolo así, de verdad que fue bastante bien. Y alguna vez, por ahí está Natalie, alguna vez se me quedó ¿qué pasó? Una Que esponja. no, pedí esponja para poner la Ajá. mitomicina y entonces ya, paciente abierto, no hay esponja, se acabó la esponja, ¿ves? Pasó algo de esas cosas de cuando había las crisis de importación y ¿Qué entonces concentración de mitomicina usan impregné un subconjuntivales? hisopito, lo saqué y lo impregné en mitomicina y dicho hisopito se quedó una buena parte debajo del ojo y le abrió un hueco en la conjuntiva que requirió que Morela después la señora todavía me quiere. Sí, pero eso fue terrible, ¿ves? Y fue poco antes de que empezáramos a poner la mitomicina inyectada y nos fue mucho mejor. Oye, y lo otro que nos salvó, que nos cambió la vida también, fue cuando se empezaron a hacer las divulsiones de conjuntiva hasta atrás. Porque antes uno abría ahí un poquito ahí más o menos y bueno, y ahí mismo hacía la... Cuando se empezó a divulsionar hacia atrás, a meterse, a hacer un saco, eso también cambió muchísimo la característica de la ampolla. No se presentaba Cierto. ese anillo de hierro justo que hacía que la ampolla fuese exuberante hacia adelante, se llevara hacia la córnea. Aprendimos que haciendo una buena divulsión hacia atrás daba mucho mejor, ampollas más difusas, ampollas más bonitas. Sí. Y la Tenon, eso es otra cosa importantísima. Llevar la Tenon hacia adelante. Con la aparición de la mitomicina, eso cobró mucho más valor, porque todavía tenemos ampollas, y todavía le pasa a uno, esa ampolla que se vea delgadita, porque la Tenon queda atrás. Y entonces, por supuesto, la ampolla se isquemiza y queda demasiado delgada. Entonces, llevar la Tenon adelante, anclarla bien, también cobró más importancia. Sí. Un buen día empieza a salirte bien, y uno ni piensa, lo hace y lo hace Sí, bien. Y uno no sabe lo que es. Sí. No nos pasó como una vez que Marcos y yo compramos a medias un Acajosi y lo usamos una sola vez. Se lo regalamos a Ruiz Camero después. Al primer paciente, Marco hizo su surquito y metió el Acajosi y ¡pum! Se fue el núcleo para atrás. A la mierda.
desapareció el núcleo y hubo que salir. Vaya hacia la Kagoshi. El Akahoshi se lo quedó Ruiz Camero. No, y lo peor es que el núcleo se va completo y yo le digo, coño, Rosendo, estamos, se fue. No, sí, estamos idos, estoy ya terminando. No, que se fue el núcleo. El primer uso del Akahoshi lo perdimos. Aquí comenta la doctora Yubisay que en el Hospital Miguel Pérez Carreño se están haciendo las traves con aplicación subconjuntival de mitomicina y ciertamente las ampollas se fibrosan. Bueno, eso no responde dos preguntas. Primero, que en los hospitales continúa el entrenamiento en la trabeculectomía y segundo, bueno, la evolución de la parte de la evolución de la cirugía, que es la inyección de mitomicina subconjuntival. Arriba pregunta el doctor Adolfo Calderón Fernández, ¿qué concentración de mitomicina subconjuntival usan? Bueno, normalmente yo tiendo a usar Yo no me acuerdo. mucho al 0.4 miligramos por mililitro, ¿verdad? O al 0,04% en la mayoría de los pacientes. Cuando veo pacientes muy ancianos, pacientes más caucásicos, con conjuntivas más delgadas en el examen de la lámpara hendidura, previamente, todo ese tipo de cosas, a veces en algunos pacientes uso al 0,2, pero lo más usual es que uso al 0,4 según la tipología normal la mezcla racial de la que estamos compuestos casi todos los venezolanos. Luis Miguel está lanzando la mano hace rato. No, creo que lo tiene Tiene una como mano parte así. de su, No, sí, se había Bravo. levantado la mano hace rato cuando estaban comentando Adelante, sobre Luis Miguel. meter la mano un poco por los oftalmólogos jóvenes aquí. Y bueno, claro, con todo el respeto y todo Nos cariño estás llamando viejos. Un de las profesoras. momento. No, Vane, tú eres joven. No, pero por lo menos aquí en Venezuela o en Maracaibo, y creo que a nivel de Venezuela es igual, todos seguimos haciendo trabeculectomía. La trabeculectomía para mí sigue siendo el 70% de mi cirugía. Y en la parte pública yo creo que es lo que más se enseña, tanto a los residentes como a los fellows. Por más que haga cirugía mínimamente invasiva, yo creo que es al revés. Yo creo que aquí en Venezuela no es satanizada, pero hay pocos profesores o tenemos pocos profesores más bien de cirugía angular o de mix. Y casualmente, comentándole al doctor Marco, vengo ahorita de revisar dos pressure flow, uno de 3 meses y uno de 6 meses. Y evidentemente es una cirugía que como toda cirugía formadora de ampolla se puede tapar y se puede fibrosar, por más que sea mitomicina, más que el material producto es más fibroso. Juan, el Y, micrófono. y yo creo que el Preseflo aquí es una cirugía premium, como colocar un lente multifocal. Al final es una cirugía premium en Venezuela, o sea, no es para todo el mundo. Y la escogencia de mis pacientes son esos pacientes que están entre un mix y ya está avanzando un poco más y no le quiero hacer una trave todavía. Incluso en pacientes jóvenes que tienen glaucomas avanzados, pero de progresión no tan rápida, me ha ido muy bien y lo que hago es que coloco el Preser a nivel nasal, dejando el espacio de la conjuntiva libre a hora 12 por si tengo que hacer una trave y el temporal por si más adelante tengo que colocar una válvula. Y me ha ido muy bien en esos pacientes, en estos 2 años que tengo colocando. Entonces, bueno, esos eran los comentarios que les tenía a los profes. Bueno, Excelente, Luis. por Gracias. por lo que mencionas, nuevamente es importante entender lo siguiente. No hay ningún estudio trave luego de Pressure Flow, como si Correcto. hubo el TBT. Entonces no sabemos cómo van a funcionar esas traves. No sabemos si realmente es conveniente hacerlo o no. Eso ya empezarán a hacer los Pressure Flow y posteriormente trave. Pero tomen en cuenta eso cuando vayan a seleccionar el caso, porque estás tocando la conjuntiva, insisto. Entonces, el TBT mostraba que los tubos eran mejor que la trave,
pero estamos hablando de pacientes que ya habían sido operados con trave. Entonces, ahí tú tienes un factor que va en contra de la trave. No sabemos si pasa lo mismo con el pressure flow. Bueno, yo sí puedo hablar de un estudio pequeño que lo que pasa es que es retrospectivo, tiene sus limitaciones, pero sí hay uno de Traves después de Zen y demostró misma eficacia, mismo chance de éxito después de la trabeculectomía. El problema es la discusión, Marco, que es lo que todo el mundo dice. Si una filtrante no funcionó, ¿por qué otra va a funcionar? Y por eso es que mucha gente hace una filtrante, sea Trave, sea Zen, sea pressure flow, y luego si no funcionan, se van a un tubo porque dicen es el mismo mecanismo de flujo de salida. Si una no funcionó, ¿por qué la otra va a funcionar? Pero eso es un tema que está en súper discusión ahorita. Y como dices tú, el tiempo lo dirá. Bueno, excelente. Lo mejor de esta reunión, aparte de nuestro invitado especial, ha sido esta discusión tan fructífera. Que, bueno, Mira, algo que quería decir que Rosendo se reivindicó porque él dijo que iba a mandar vinos y tapas. A mí me llegó el vino, qué pero las cortesía, tapas las estoy esperando, ¿viste? Así que no te sales a leer mango. Que cortesía. había consiguieron unos barcos ahí, no pudieron pasar. Ah, ya. Ah, sí, sí, vale. Tienes razón. Se regresó el barco. Los amenazaron con unos Sukhoi. Señor. Bueno, Rosendo, quería darte nuevamente las gracias por tu tiempo. Una de ellas, la de la derecha, está un poquito fracturada ya por dentro. Él lo vio por eco, pero quería, nada, ahora, y se ve, mira, no, quedé enamorada del equipo. En este capítulo, te felicito, ha sido uno de los que más ha generado, yo creo que el que más ha generado discusión y participación activa de los miembros y de los asistentes. En Venezolano de Glaucoma, para mí ha sido un honor tenerte aquí con nosotros. En persona, Sabes que este es tu grupo, el fundador, y bueno, bienvenido siempre y gracias por tu trasnocho, tu noche de trasnocho acá compartiendo tu conocimiento con nosotros. Y bueno, De verdad, el agradecido soy yo. De verdad que sí. Que me quieren todavía después de 4 años, para mí es invalorable. De verdad que lo aprecio muchísimo. Gracias por ¿Me haber escuchan aceptado. desde aquí? Sí. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Luis. Hola, ¿cómo están? Lamento haberme conectado tarde, pero no escuché, pero bueno, quería así sea acercarme unos minutos para verlos a todos ustedes. Siempre una alegría verlos a todos y especialmente, bueno, a Rosendo, que tenía tiempo sin escuchar. Qué bueno que estás por aquí dando una conferencia de esta. Señor. Fue un gusto. Bueno, lamentablemente no pude ver tu conferencia, me imagino que va a quedar grabada. Sí. Así es. Si es algo de lo poco que pueda, no sé si se habló, bueno, el punto de vista que de aquí en los Estados Unidos, pues la trabeculectomía se sigue haciendo, yo sigo haciéndola, si bien es cierto que quizás las nuevas generaciones están haciéndola cada vez menos. Yo pienso que quizás no se sienten tan a gusto a veces una cirugía que puede requerir un postoperatorio a veces más cercano y por eso es que están tratando de irse con stents o tubos que sean un poquito más predecibles en lo que es el postoperatorio. Pero sin lugar a dudas la trabeculectomía pues no solo la ventaja de que puede llegar a presiones bastante del target, sino que el manejo postoperatorio permite revisarlas y poder hacerlas funcionar de nuevo en muchos casos. Excelente, excelente, Luis. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Que tengan todos un feliz fin de semana. Rosendo, que pasen una feliz noche. Gracias. Gracias de verdad. Abrazos a todos. El Rioja. Bueno, que pasen todos una feliz noche. Les recuerdo que esta sesión ha sido grabada dentro de una semana aproximadamente. Estará disponible en la biblioteca digital del canal de YouTube del Grupo Venezolano de Glaucoma. Y bueno, gracias a nuestro ponente y gracias a todos por participar. Un abrazo a todos.
Gracias, Michele, por todo el apoyo que siempre me prestas al Grupo Venezolano de Glaucoma. Y bueno, nos vemos a finales de este mes con un próximo webinar. Que tengan todos feliz noche. Buenas noches. Un fuerte abrazo a todos. Buenas noches, feliz noche.